Bueno, listo, tú me avisas, ¿vale? Hola, bienvenidos al simposio de pintura especulativa. Esta instalación fue concebida por Admin Oliti como un espacio para desarrollar un simposio de 7 sesiones con diferentes artistas, escritores y curadores. Y bueno, hace parte de su exposición individual en la bodega de la OMR, que es una colaboración entre la OMR y Galería Agustina Ferreira. Y sin más, les quiero presentar a Madeline. Bueno, ella viene trabajando con cuestiones de decolonialidad desde hace un rato, y en términos así rápidos de CB, recién participó en la Trienal del Barrio, estuvo en Pivo y lleva un proyecto desde hace varios años, desde el 2016, que es el Seminario Caribe. Ya Madeline les contará a mayor profundidad de qué se trata. Y bueno, estudiaste en la escuela de los Altos de Chabona y de Chabón, y en la ENAP, y también estuve en Soma. Bueno, sin más, Madeline también se presentará, entonces les dejo. Pásenla bien y regresen a los próximos seminarios.
Hola, muchas gracias por estar acá, por la energía de venir, la disposición también. Bueno, yo estoy feliz de ser parte del simposio organizado por AT y por Agustina. Bueno, sobre todo estoy feliz de ser parte de esa conversación, ¿no? Siempre pienso con quién hablamos y desde dónde hablamos, entonces, y ando buscando conversaciones y discusiones siempre en la Ciudad de México. Con los temas que me interesan y que me interpelan, entonces bueno, este es un buen momento. Y también a Casa del Lago, claro, por ahí, sí, bueno. Entonces quiero empezar, bueno, vieron un videíto, lo dejamos ahí, no sé si vaya a hablar mucho de él, pero sí, dos. Pero como todas las piezas que le voy a presentar en mi portafolio son fotos y son muy estáticas y aburridas, entonces bueno, para que se puedan dar como una idea un poco de mi interés y que vayan como haciendo conjeturas de lo que les voy enseñando y voy platicando en relación a ese video. Bueno, empiezo con esta frase que viene de un libro que se llama Cuadernos de Retorno a un País Natal, de Aimé Césaire. Aimé Césaire es quien empieza a pensar qué es el Caribe, qué es esta idea de lo caribeño en 1930 por ahí, después de una estancia larga en Francia, y vuelve a Martinica y empieza a ¿qué es esto? Es el caribeño, ¿no? ¿Qué es este Caribe negro que le interesaba? Entonces es un libro que lo empieza a escribir con mucho dolor, a partir de esa confrontación con Francia, ¿no? Que es Martinica en ese momento todavía es colonia francesa, ¿no? Y a mí me interesa porque justamente cuando hablamos de cuerpos otros, de cuerpos trans, migrantes, decoloniales, bueno, de cuerpos con todas las etiquetas que la cultura le ha puesto, casi siempre se espera como una representación muy directa, y realmente son más que representaciones, son lugares a vivir, no, son formas de hacer vida, más que representación. Y un poco mi trabajo va en ese sentido, o sea, cuando empecé Soma, me di cuenta que se esperaba un tipo de trabajo para mi cuerpo, ¿no? O sea, se esperaba que yo hablara como mujer negra caribeña contemporánea, ¿no? Entonces, desde ese lugar, muy rápido me di cuenta que era un lugar de imposición y no un lugar como desde el deseo, no. Además de que no tengo la voz para hablar por todas esas etiquetas, o sea,
Creo que en esa etiqueta hay múltiples maneras de hacer vida y justamente lo que me interesaba era ver cómo se podían presentar todas esas múltiples maneras de existir y no de representarlas necesariamente, no. Entonces, bueno, yo podría dividir, es la primera vez que hago esto tan esquemático, pero creo que me funciona, ustedes me dirán después. Y quería dividir mi práctica entre una labor individual, o sea, un trabajo de taller muy ensimismada, bailando un poco con la locura, si se quiere, y otro lado, un proyecto colectivo, o momentos o inserciones colectivas donde me interesa pensar cosas que en la soledad de mi estudio no puedo, o sea, necesito estar con otros, pensarlo con otros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi práctica individual hice como este pequeño esquemita rápido. Primero me interesa ver si es posible la construcción de esa representación o de esa presentación de un cuerpo u otro pensado desde el deseo y no desde la imposición. Esto siempre es un diálogo con la academia, ¿no? O sea, con la academia, con el sistema del arte contemporáneo. Me permito muchas licencias como artista, entonces no me tomen como teórica ni nada de eso, ¿no? Simplemente estoy haciendo como ficción histórica y contemporánea con cosas que son ciertas, con otras cosas que me gusta pensar, ¿no? Que me divierte pensar. Bueno, entonces, digamos que dentro de mi trabajo individual, para decirlo rápidamente, primero, si se puede hacer otra representación y cómo esa representación puede hablar con la institución, ¿no? Si es posible crear otra representación para estos cuerpos otros. Luego, si creamos una representación otra, o una presentación, o una imagen otra, hay que crear el lenguaje en el que esa representación puede existir. Si nos vamos un poco al Caribe, cada isla, o sea, cada forma de hacer colonia tiene una forma de hacer ciudad, una forma de hacer arquitectura. Por ejemplo, las colonias que son colonias españolas son colonias de asentamiento, como aquí sucede en la Ciudad de México. Está la plaza o la Alameda Central, está la iglesia, el ayuntamiento, son formas de hacer vida, ¿no? Y corresponden a un idioma, a una lengua, a una forma de comunicación, ¿no? Luego, las colonias francesas son colonias de plantación y también, por ende, la lengua misma determina el cómo se existe espacialmente y territorialmente en esos lugares. Y así, las colonias españolas, las colonias inglesas, ¿no? Entonces, si yo estoy proponiendo una representación otra, entonces también necesito pensar cuál es el lenguaje que va a utilizar esa representación. Un lenguaje más máquina genera una técnica o una tecnología para hacer vida, o sea, una forma de existir material, y luego con esa tecnología se puede pensar un sistema mundo. ¿Y esto por qué lo digo? O sea, con nosotros, cuerpos otros, queer, coloniales, estamos insistiendo actualmente en existir en un sistema que no fue creado para nosotros. Entonces siempre hay incomodidad. Entonces la cosa no es, a mí en lo personal no me interesa forzar pertenecer a un sistema que nunca me reconoció como válido, sino sería construir toda una cosmogonía que esté alrededor de la representación de esa imagen otra que estoy creando, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí, vamos bien, bueno. Entonces eso lo dejamos por un lado, vamos a ir viendo como ejemplos un poquito de eso. Y luego la parte colectiva, justamente cuando hablo de sistemas, sería locura hacerlo también desde yo para mí, ¿no? Entonces justamente los momentos colectivos, un poco la idea es justo, hay un proyecto que se llama Semillero Caribe, como mencionaba Octavio al principio, que lo trabajo con Minia Viaviani, con Ulrich López. Minia es de Guadalupe, Ulrich es de Puerto Rico y México, y yo que soy de República Dominicana. Entonces, un poco la idea al principio, que empezamos en el 2015-2016, era ver cómo el pensamiento caribeño, bueno, México tiene una relación particular con el Caribe, aunque tiene Caribe, pero no se conoce tanto ese Caribe, ¿no? O se conoce de manera muy exotizada, ¿no? Entonces la idea era traer ese pensamiento, y compartirlo igual, y hacer un proyecto que relacionara teoría y performance al mismo tiempo, o formas, o sea, que no fuera solamente
Para mí el Caribe y todo el pensamiento de Glissant, que está muy de moda, y toda la teoría decolonial, no es teoría necesariamente, son formas de hacer vida, como lo decía como en un principio. Entonces, bueno, está el Semillero Caribe, luego también conversaciones con Admin Eliti en el pasado también, proyectos personales como en Soma Sommer, que me ha invitado a ser tutora, aquí está Ricardo Alzate también, que fue director de ese programa, y hace un mes atrás regreso de París porque tuvimos una presentación en la Universidad de Cergy. Entonces la pregunta era, ¿de qué habla el Caribe en Francia? No, en París, en un lugar, además en una universidad, no, en altos estudios y todo eso. Entonces, bueno, si quieren luego podemos hablar de esa experiencia. Entonces digamos que eso, una práctica individual y una práctica colectiva. Bueno, en esta... y bueno, y la presentación, para que me puedan ir siguiendo un poco, voy a hacer rápidamente un poco de qué se trata mi trabajo individual, porque además es una investigación de largo aliento, para llegar al tema principal, pero final, de la plática, que es acerca de la estructura del consumo de la experiencia estética, ¿no? Y de la estructura y si se puede coreografiar o mover los elementos. Bueno, entonces, para empezar a crear esta imagen, lo que hice fue muy naifmente, en ese momento, muy básicamente, como se empiezan todos los proyectos, creo, que era tomando las medidas de mi cuerpo y tratando de ver si se podía crear patrones geométricos a partir de esa medida, y si ese dibujo que salía a partir de las dimensiones de mi cuerpo, cuáles características físicas se podían ver. A ver, si en un dibujo geométrico tú podías ver si era un cuerpo negro, queer, migrante, o sea, qué información válida, o sea, tú podías leer de un cuadro geométrico, ¿no? De un dibujo geométrico con grafito. Hizo ese experimento y no, efectivamente no se puede ver. La geometría podía ser un lugar donde podía construir este cuerpo que me interesaba, porque no se podía ver esa información. Se podía ver si era un cuerpo nervioso, un cuerpo mucho más minimal, a lo mejor, un cuerpo más caótico, como otro tipo de información. Y me interesaba mucho más como eso. Entonces dije, bueno, la geometría puede ser ese lugar para construir ese cuerpo. Pero una vez construido el cuerpo, dibujo, que hago una especie como de símil o de avatar, yo como cuadro geométrico de alguna manera. Entonces, ¿en qué lugar va a existir esa representación? No, si pensamos en el arte, en cómo existen las pinturas, casi siempre está como en el centro de la pared a 1,50, y a mí ese lugar del 1,50 y del centro no me siento cómoda, no es un lugar para mí. O sea, si estoy creando una representación otra, ¿qué lugar va a existir? ¿En qué lugar va a existir esa representación? Y luego empecé a ver si era posible, si había un lugar periférico dentro de un cubo blanco, cuestiones que son un poco como contradictorias, ¿no? O si había un lugar dentro de la institución, entonces esos lugares era donde podía existir mi trabajo, donde yo me sentía mucho más cómoda, ¿no? De existir, fuera de los centros necesariamente. Y luego también si era posible, y si no era como ese lugar periférico dentro de la institución o dentro del cubo blanco, entonces en qué lugares afuera podía navegar, ¿no? De alguna manera. Muy básico en ese momento, realmente era como ir poco a poco entendiendo qué estaba como construyendo, ¿no? Y muy rápidamente en ese momento me di cuenta que tanto lo que está afuera de un sistema como lo que está dentro en un lugar periférico o en un lugar alterno o en no lugar son construcciones del mismo sistema. Entonces no hay tal afuera ni tal adentro, simplemente son formas de existir dentro de una misma lógica, dentro de una misma forma de ser vida. Entonces eso me mete en un problema serio, porque hay entonces que construir como toda la... ¿Cómo? No, bueno, construir todo desde cero.
Entonces, bueno, el diagrama se va volviendo un poco más complicado. Entonces, si lo que me interesa es una construcción futura o una construcción presente, o si es posible actualizar esa representación de estos tipos de cuerpos, otros, que me gusta pensar que son lugares habitados, la mayoría somos cuerpos raros, enrarecidos, no, por alguna u otra razón. Entonces, si se puede actualizar, son lugares que existen, que vivimos, pero son lugares que no tenemos tanto forma para ellos, no, formas real, tenemos representaciones, más no formas. Vamos a ver si nos vamos entendiendo luego. Pero claro, si me interesa actualizar esa representación, me tengo que ir atrás a ver si es posible reconstruir el mito constitutivo. ¿Qué sucede? Los cuerpos coloniales, en la mayoría de los casos, o cuerpos otros, lidian con el trauma permanente, ¿no? Siempre hay un tema familiar, un tema histórico, siempre hay un dolor por ahí, ¿no? Siempre algo duele, algo... Y lo que me he dado cuenta es que hay cierto placer también en esa conversación, ¿no? Como en ese regodearse en el trauma. Y para mí el trauma es un lugar que respeto mucho y respeto a quienes se enuncian desde ahí porque son lugares muy válidos, pero a mí no me interesa realmente, no lo brego. ¿Por qué? Porque es como seguir reforzando la construcción que se ha construido de ti, o sea, el lugar que tu cuerpo u otro vas a habitar socialmente, ¿no? Siempre y cuando tú te quejes y te victimices y todo eso, eres aceptado, ¿no? De alguna manera entras en el lugar que el sistema te aceptó. Mientras, si tú decides anular el trauma y construir desde otro lugar, desde el placer, yo siempre pienso que un cuerpo que desea plenamente es un cuerpo contestatario, ¿no? Es un cuerpo que incomoda, porque justamente no está bailando al son que el sistema te pone, sino está construyendo otro son, otra forma de bailar, ¿no? Entonces, cuando cambiamos un poco el lenguaje, si yo cambio ligeramente el lenguaje que me fue enseñado en el arte, el lenguaje del arte contemporáneo, si le doy un pequeño quiebre, ya mi espectador o mi interlocutor ya no sabe muy bien cómo hablar conmigo, cómo entrar en relación, pero tampoco yo sé muy bien cómo, cada vez que tengo que hacer eso, tengo que cambiar, tengo que mutar, tengo que volver a imaginar. Entonces, en ese sinsentido, digamos, o en esa pérdida de certezas de la comunicación, ahí empezamos a imaginar, y es el lugar donde me interesa, ¿no? Ahí empezamos a construir nuevas formas de abordarnos ambas partes, ¿no? Y es un poco cliché, pero es terrible que tengamos que hablar el día de hoy, hablando de arte, hablar de imaginación, ¿no? Parece que nos hemos olvidado un poco de imaginar, ¿no? Y seguimos repitiendo como lógicas y convenciones como que el sistema ha impuesto sobre nosotros, ¿no? Bueno, entonces me voy atrás y decido imaginar el mito constitutivo, las estructuras, la historia, la narración de mi pasado, las estructuras con las que yo quiero lidiar, no en mi pasado. Voy a ir un poquito más rápido. Y empiezo a hacer este proyecto en el 2020 que se llama Jardín de Aclimatación, Reconstrucción del Mito. ¿Cómo empezó? En el 2020, en la Bienal FEMSA me invitaron, que fue en Morelia, y la idea era, yo elegí como el orquidario de Morelia y me gustaba pensar en esas estructuras, si podía elegir unas estructuras, cómo podría empezar a construir esas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue muy tímidamente empezar a hacer líneas articulables. O sea, en la lógica de producción estaba implícita la lógica conceptual. Nada está soldado, todo está articulado. ¿Y eso por qué? Me permitía que cada vez que se presenten cambiaran de posición. O sea, nunca es lo mismo. Hay algo importante, que yo me aburro mucho. O sea, el arte me aburre mucho. Me aburre ir como a un show mío y que las cosas estén siempre en el mismo lugar. Me aburre la pasividad del objeto artístico, ¿no? Como si el pensamiento se aniquilara cuando entra uno al cubo blanco a un museo, ¿no? En vez de que la cosa se siga como... Yo como artista sigo pensando en lo que estoy produciendo. Entonces justamente mis estructuras en general y cada vez más tienen eso de que siempre pueden cambiar. O
sea, siempre tienen la forma en que están producidas, siempre pueden ser algo más, es como un pensamiento continuo, de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, bueno, primero eran, rápidamente, líneas articulables. Esto fue en Pivot, en Sao Paulo. Luego se fueron volviendo esculturas más complejas, digamos que es un proyecto de largo aliento, que se va a ir como produciendo por su trabajo mucho así, como que en el tiempo voy y vengo, lo van a ver un poquito. Se llama Líneas Articulables que danzan con el vértigo. Y un poco era eso, básicamente, darme la posibilidad de ir al pasado y reconstruir estructuras con las que yo me sintiera más cómodas. O sea, estructuras que pudieran bailar como huracanes de alguna manera, ¿no? Que tuvieran esa, o sea, de acero inoxidable, o sea, que no se oxiden. Entonces ahí pone en tensión dos cosas. O sea, la idea de conservación del arte, yo no la entiendo, porque en el Caribe nada se conserva, todo se oxida, todo se transforma, por un lado, y poner, en vez de relacionarme con la conservación del arte, me gusta más pensar en resistencia. O sea, en crear estructuras que resistan la intemperie, ¿no? Que resistan un clima particular. Entonces, sí trabajo con materiales muy duros, pero no, y lino, muy, no sé, con una carga muy fuerte, materiales fuertes, pero no con la idea de que se conserven. No tengo nada que enseñar, no tengo esa cosa de que para que las generaciones futuras lo vean, pero me gusta que puedan aguantar, o sea, piezas que aguanten, ¿no? Que resistan, que aguanten varas, se dice aquí, no, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, entonces, digamos que el pasado se está por ahí construyendo en el tiempo eventualmente. Luego, hablando de lenguajes, esto lo digo un poco más rápido, es un proyecto muy reciente y no funciona todavía muy bien, pero es muy bello, la verdad. Y era empezar viendo si ese lenguaje se puede materializar, si puedo hacer unas, no sé, como piezas sonoras o piezas así muy simples, en donde se pueda ir como leyendo un abecedario de alguna manera, como una forma, sí, no voy a hablar, se llama Language Games, pero eso está por ahí, como un cierto lenguaje como construyéndose. Y finalmente, para esta primera etapa, hablemos de pintura. Bueno, hablo muy poco de pintura, realmente, aunque mi trabajo es muy sobre bastidor y sobre, o sea, yo tengo una educación pictórica, yo soy pintora, mi educación viene desde ahí, duré muchos años pintando, pero realmente hablo muy poco de pintura, hablo muy poco del soporte que utilizo, el por qué lo utilizo, y cada vez más se ha vuelto personalmente relevante hablar más de la técnica. Aunque antes se me hacía como un cuento un poco tradicional y como sin sentido hablar de la técnica, ahora siento que necesitamos materializar más la vida. ¿Por qué? Por lo que hablaba un poco como en un principio. Como el sistema, muchos cuerpos estamos muy ansiosos e incómodos con el sistema que tenemos. Hay que materializar nuevas formas de hacer vida, ¿no? Hay que picar piedra, hay que construir realmente el mundo y las lógicas, la arquitectura y las piezas y los objetos que nos interesan, con los valores que nos interesan, ¿no? Y eso, para bien y para mal, está atravesado por una técnica, por una tecnología, por una forma de hacer la vida, de hacer en verbo, ¿no? De construcción. Entonces, por eso ahora tengo que hablar de la técnica. Y bueno, entonces, ¿qué uso? Utilizo una técnica flamenca que llegó a México, o sea, en Europa está utilizada desde finales de la Edad Media, o en la Edad Media tardía, como diría Benjamín. Para mí la Edad Media es un lugar desconocido, o sea, yo creo que no existe Edad Media, o sea, la conozco históricamente, pero no sé, no existe, no, o sea, es el descubrimiento para acá, es lo que tenemos de este lado.
Entonces, bueno, la técnica flamenca se utilizaba desde hace tiempo y lo que me interesó, y bueno, cuando yo llegué a México fue la técnica que me tomé técnicas de materiales y me alucinó. En ese momento se me hizo muy aburrido porque venía con una educación muy contemporánea y esto era una técnica de, no, de 500 años atrás, no sé, 600 años, muy, es como otra concepción. Cuando digo concepción, me gusta esa idea de que la técnica va en relación a una temporalidad. No. Muchas veces utilizamos y repetimos la técnica de hacer pintura sin tener la conciencia del hoy, de que, o sea, ¿por qué estamos utilizando esa técnica hoy? ¿De dónde viene? Entonces, bueno, utilizo esa técnica flamenca, bastidor rígido, cubierto con lino belga, y se ponen 40 capas de creta, muy largo realmente, es un proceso muy lento, muy antimercado, si se quiere decir, y luego dibujo con grafito y sello con encausto, que es cera con solventes, bueno, una preparación ahí. Bueno, entonces, ¿qué sucede con eso? Primero me gusta pensar que, y bueno, y luego le hago cosas, ¿no? Hay perforaciones, hay estructuras de acero. Empiezo a, o sea, si digo, si esta es una técnica impuesta, ¿qué sucede cuando esa técnica atraviesa mi cuerpo? O sea, cómo yo transformo no solamente la técnica, sino también el objeto para poderme apropiar de esa historia. O sea, hay un poco parto de la idea de que el arte contemporáneo, o la forma de hacer arte, o la forma del sistema del arte que tenemos hoy día no fue creado para mi cuerpo. O sea, está creado para un sistema y para una historia a otra. Y a mí llega como una imposición, a mí llega como cuerpo colonizado, como cuerpo colonial, llega con mucha violencia. Y no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, para yo poderme utilizar ese medio y hacer lo propio, lo tengo que contaminar. Tengo que relacionarme con él de una manera que se sienta mucho más cercana. Entonces, bajo esa lógica, esa sacralidad que tiene el objeto tradicional del arte, como la pintura, no la entiendo. O sea, ese lugar estable que esté en el muro y que eso no haga nada, no lo entiendo como idea, no. Me gusta pensar que si, no sé, si el Guernica va al Caribe, debería de sudar o debería de bañarse como en una playa, ¿no? O sea, que la obra en sí misma guarda una relación intrínseca con el lugar que está ocupando. ¿Y eso por qué? O sea, la empresa colonial lo que hace es extraer el objeto de su contexto, en donde tiene una relación social, ritual, como lo quieras poner, en su contexto, lo saca de ahí y lo pone en un cubo blanco. Y con ese movimiento, que pareciera muy simple, lo está desarticulando de todo y el objeto empieza a leerse simplemente como a partir de texturas, de colores, de valores estéticos, y no de un objeto que guarda una relación con unos cuerpos, con una comunidad o con un espacio como ritual, no. Entonces, ese movimiento colonial, o esa extracción del objeto de un lugar a otro y a consumirse como por sus cualidades estéticas simplemente, me interesa qué pasa. Y bajo ese sentido no le veo mucho, si me lo preguntan realmente, no le... Para mí, es terrible lo que voy a decir, pero el objeto es la manera más precaria en que una idea se materializa, para mí. No, el objeto nunca llega a cumplir su función, siempre es un objeto carente. Aunque lo hago, aunque me gusta, pero digo, todavía no ha llegado, todavía no lo tengo. Y en ese sentido se vuelve más que un objeto de consumo, que no tengo problemas con el mercado ni nada de eso, pero me gusta pensar que más que un objeto es un dispositivo para pensar. O sea, y esa es una manera que tengo para cancelar un poco ese movimiento colonial de extracción, y realmente es un dispositivo para seguir pensando acerca de las cosas que me interesan y no un fin en sí mismo, no. Es como si fuera la basura de todo un proceso de pensamiento, que cada objeto, no, de alguna manera. Y al mismo tiempo son bellísimos.
son exquisitos, que es otra cosa que me interesa. Yo empecé haciendo cuadros muy pequeños, eran muy chicos, porque preguntaba como el tamaño, ¿cuándo importa el tamaño dentro del arte? Una pregunta muy sexual. O sea, cuando la obra necesita o demanda o necesita que sea grande, ¿a quién le interesa el tamaño? No, ¿a quién y para qué le interesa el tamaño dentro del arte? Entonces estaba muy renuente como a hacer piezas más grandes, hasta un punto, hasta hace poco. Ahora sí me interesa, pero sobre todo por lo que me interesa es porque se vuelven muy sexuales realmente, se vuelve, o sea, la relación, la forma en que te interpela, ese dibujo exquisitamente hecho, con la cera, que lo vuelve mucho más cálido, mucho más cadencioso de alguna manera, orgánico, no sé cómo decirlo. Y esa parte sexual que no necesariamente necesita tener como un juguete sexual como he usado antes, sino que simplemente la misma materialidad, sí, te relaciona sexualmente con él. Bueno, ¿y qué otra cosa? Ajá, para ir cerrando con esto. Y también, o sea, si hablamos de cuerpos otros, de cuerpos queer, de cuerpos trans, de cuerpos migrantes, cómo el objeto mismo tiene cualidades para evadir cualquier instrumentalización que se haga de él. Por ejemplo, si tú dices, es un cuadro, es un dibujo, yo digo, no, es una pintura. Si tú dices, es una pintura, yo puedo decir, no, es que es una escultura. Y, o sea, darle que el mismo objeto tenga cualidades múltiples para poder fugarse cada vez que sea o que se intente instrumentalizar. ¿Me van siguiendo? O sea, no representar necesariamente como esa otredad, si se quiere decir, o más figurativa, o como esa, sino que el objeto tenga las cualidades per se de esos cuerpos, ¿no? La multiplicidad de etiquetas que esté dada en el mismo objeto. Ese es un poco mi gol general, ¿no? Llegar a que el objeto fugue permanentemente de cualquier... claro, eventualmente se va a atrapar, pero mientras atrapa en alguna de esas etiquetas me da chance para construir el siguiente movimiento. No, es utilizar un poco el tiempo de asimilación y de instrumentalización del objeto y de consumo del objeto, utilizar ese tiempo, ralentizar ese tiempo de asimilación y por ende poder construir el siguiente movimiento, ¿no? Entonces estar como o fugando permanentemente o bailando permanentemente como en esa, utilizar el tiempo como recurso, ¿no? De escape o de baile o no sé, bueno. Aquí hay como unos ejemplos y... ok. Y ahora les voy a presentar rápidamente porque cuando hablo de que trabajo son las mismas ideas a lo mejor que se van desarrollando como en el tiempo. Este es un proyecto que hice en el 2019 en donde utilizaba, y la pregunta era si la geometría se podía como erotizar, si podía tener placer, si podía haber como orgasmo, o sea, si el objeto tradicional de arte podía sentir placer, no, o sea, casi siempre lo que siento es que está como, ¿cómo se dice eso? O sea, castrado, no, o sea, cuando voy a una galería o a un museo, siento que es algo que es imposible que haya placer dentro de ese, para mí, seguro lo puede haber para otros cuerpos, pero para mi experiencia, y mi primer show en Casa del Lago, recuerdo que puse como una instalación con juguetes sexuales en el muro, que se activaban cuando las personas entraran, o sea, muy maquínico, no sé, muy show, de alguna manera. Y ahí entendí que por más dildo que pongas dentro de un museo es imposible que haya un orgasmo ahí adentro. O sea, es imposible que se pueda erotizar desde ese lugar por más que, ¿sabes? Como por más que lo forces, que forces esa excitación ahí adentro, ¿no?
Entonces hice como estas especies como de biches, hablando con Lydia Clark también, con personas que han trabajado eso, y me gustaba que era un objeto que lo que construía era un objeto histérico, no, como darle cualidades de mi cuerpo. Es un bicho que se mueve, que es incómodo, que hace ruido, que empuja a otras piezas, como es Madeline en el mundo del arte, ¿no? Es una cosa ahí como que genera un poco de caos, un caos exquisitamente hecho, ¿no? Un caos no grotesco, no... Me gusta pensar eso, que esta construcción es como súper educada, súper refinada, no es ni marginal, ni... No va por ahí, no, es un cuerpo como sobreeducado que está construyendo como esta actualización de la representación, ¿no? Y bueno, y lo pongo porque luego entendí que es un proyecto que acaba de terminar, que justamente es lo que decía Octavio de la Trienal del Museo del Barrio de Nueva York, se llamaba My Dick Can Speak Your Language, y fue la primera vez que estas ideas que habían estado como pequeñas, casi como experimentos, o sea, entendí que tenía 20 años experimentando y es el primer proyecto que siento que como que desarrollo con mucha madurez, ideas de muchos años atrás. Entonces, es un poco similar, son 4 paneles con un mismo patrón, diferentes formas en que ese patrón existe en una retícula y tiene glory holes, ¿no? Estos hoyos que están a la altura de mi, como si yo tuviera un pene, entonces como si yo tuviera un pene y lo utilizara como el bastidor, como un glory hole, ¿no? ¿Y qué se me hizo interesante? Claro, ese bastidor, esa estructura de madera rígida con soportes de aluminio, para mí era mucho más cercano a un baño público que a una técnica flamenca de no sé dónde, ¿no? Entonces, primero me gustaba eso, cómo el material mismo habla de diferente manera según el cuerpo que lo está experimentando, ¿no? Entonces me gustaba esa contradicción también, que es mi cuerpo, que es una técnica exquisita, como un dibujo, así que habla con el minimalismo puro y duro de Nueva York, también, ¿no? Como hablemos de... yo decía, no, es mi primer momento en Nueva York, en un museo, así que van a tener que hablar de mí, ¿no? Grande, como así, una actitud muy de rap, ¿no? Una actitud muy de dembow, de cultura como urbana. Entonces me gustaba eso, me gustaba la contradicción en que primero podía ser una pieza exquisita, minimal, luego te acercabas al título y era como, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No, ¿qué necesidad de dañar mi experiencia? Y luego como el material, la materialidad me vuelve a mí a conectar con algo que me interesaba, que era traducir o contaminar ese lenguaje o entenderlo de otra manera. Hay gente que no le gusta la palabra contaminar, a partir de mis experiencias, ¿no? A partir de mi memoria, a partir de mi forma de hacer vida. Y luego, como antes había usado como dildos, algo que se me hace importante es que a mí no me interesan que mis máquinas funcionen. ¿Qué es lo que pasaba cuando ponía los dildos como a funcionar? No, primero se vuelve como un chiste, bueno, es lindo porque es un chiste, es como una cuestión hay mucho humor, pero al mismo tiempo da la forma final en que la pieza se va a experimentar. En cambio, si solamente dejo el hueco, sin nada, sin ningún juguete, da el espacio a que cada cuerpo que se relacione con eso encuentre la manera o no de vincularse, ¿no? Puede ser con un pene, puede ser con unos dedos, puede ser acercarse para mirar, puede ser para rozarse, o sea, las formas de interacciones dependen de las memorias de la forma de cada persona que que tiene relación con el dispositivo, ¿no? Entonces eso se me hace como un punto importante, porque cada vez más me voy acercando a construir como máquinas, sistemas, y la pregunta de que si ese sistema funciona o no siempre está como rondando en mi cabeza,
Y con esta pieza me aclaró que no me interesa que funcionen, que me interesa más que cada persona se acerque desde como lo entienda, no, o no, o si no le comunica también. Porque justamente esta lógica colonial pone el objeto dentro de una institución o una galería o un espacio como cosa para educar, no, para normar la forma en cómo uno se vincula, no, con la historia, con esto, no. Entonces, pensando en eso, de no dar formas finales, crear dispositivos que puedan activar como esas múltiples formas de relación. Bueno, eso uno. Ok, voy a enseñar este otro proyecto. También es una idea que viene de atrás. La hice en el 2021 y luego tiene eco en un proyecto que ahora me gané CIFO como artista emergente, y es como continuando pensando como en este proyecto que se llamaba Baby, dale suave cuando bajes. Y pensaba un poco en la relación con Nat, que todas sus piezas están más bajas en esta exhibición, como más bajas que la altura normada, y a mí lo que me interesaba, dos cosas fundamentales. Primero, una cosa un poco perversa, pero me gustaba pensar en el tronar de las rodillas de las personas que tenían que bajarse para poder ver el dibujo. Por un lado, también me gustaba pensar que era como una posición de reggaetón, como tenían que flexionar las rodillas para ver la pieza, entonces estaban un poco como perreando. Cómo cambiar el posicionamiento, el performance, muy sutil, pero el performance habitual de consumo de la experiencia. Luego también el título viene de una canción de reggaetón, como la instalación se veía demasiado linda, la verdad, demasiado como pura, como un cuerpo así exquisito, y dije, no, ese cuerpo no es completamente así, hay que darle piquete, no, hay que ponerle, entonces, bueno. Y luego, bajando el tablero de básquetbol al piso, también hacía que las personas que se vincularan con este signo cambiaran el movimiento normal que tienen para experimentar con este signo, ¿no? O sea, en vez de que sea un movimiento así, como de donkear, de saltar para donkear, entonces tenías que imaginar otro movimiento para poderte vincular con el objeto, ¿no? Bueno, esto es lo de CIFO, me voy a saltar para llegar un poco pero les digo un poco el título, Who can change the language can change the game, please flex your knees, y es como si fuera un tablero, sí, de básquetbol elongado, pero de manera horizontal y fragmentado. Bueno, luego, si quieren, podemos hablar un poquito más de eso, porque tiene otras cualidades. Y finalmente, no sé cómo estamos de tiempo, voy a hablar del proyecto que nos incumbe. Bueno, el otro día llegó a mi taller alguien y me decía, así la primera pregunta que me decía era, ¿cuál es el problema de tu trabajo? Y yo, ok, vamos profundo, fue así como que me metió directamente en la cosa, ¿no? En el mero mole, como dicen. Y yo dije, claro, el principal problema que tiene mi práctica, como la práctica decolonial, o que intenta llamarse decolonial, es que la estructura en la que existimos es una estructura vilmente colonial. Entonces, no tiene sentido imaginar otras formas decoloniales cuando la estructura en la que la estamos presentando es vilmente colonial. No, entonces es casi como un juego de tontos. O sea, es como un cambio de color, simplemente lo que estamos haciendo. No, una sustitución de una forma por otra. Pero realmente no hay un cambio, no estamos haciendo nada. No, es como entreténganse haciendo cositas, pero realmente la estructura sigue siendo la misma. Entonces, bajo esa lógica, yo dije, bueno, pues hay que imaginar la estructura. O sea, además que me gusta pensar más en estructuras
que soy como muy estructuralista, de alguna manera, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de dónde viene la estructura que tenemos hoy en día? Entonces volví, recuerdan que le decía que hablaba de los jardines de aclimatación, la reconstrucción del mito, todo eso. Entonces hice un símil en que hice un diagrama de cómo se consumían los jardines de aclimatación de París. No sé si saben qué son. Son estas como... ¿qué podría ser? Experiencias coloniales en donde sucedía en París, en donde en un jardín como un zoológico, zoológicos humanos. Eso sí, no, eso lo conocen un poquito más, creo. En donde las colonias traían como cuerpos de los lugares colonizados, indígenas generalmente, lo ponían en un cerco, digamos, entonces estaba el objeto y el sujeto en el centro, reconstruían su contexto, su casa, de alguna manera reconstruían el espacio, luego había una distancia y luego estaba el público o quien podía tener acceso a la experiencia estética, ¿no? Entonces, de esa situación, que hay muchas fotos como en internet de eso, hay muchos escritos alrededor de eso, yo decidí hacer un diagrama, pensando que el cómo se consume el trabajo de nosotros, cuerpos otros, es similar. No se consume la obra, sino se dice, es Madeline Jiménez, artista de República Dominicana, bla, 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 todo el cuento, y luego ella hace esto. No. Entonces, la relación objeto y sujeto están en el mismo lugar. O sea, se consume tanto el objeto como el sujeto, no. O sea, yo como cuerpo otro colonizado, no, de alguna manera. Entonces, bueno, hice esta especie de diagrama, no sé si lo ven muy bien, donde está así muy básico, diagrama concéntrico. Entonces dije, bueno, es posible, si ese es el diagrama que tenemos, primero entender qué significa cada eso, qué es la distancia en el arte, no. Muy para ir poco a poco, no es que me interesa imaginar una estructura otra de una vez nueva, no va por ahí, no pienso así. Me interesa primero entender, patológicamente tengo ese problema de que necesito entender las cosas. Entonces, primero, ¿qué es eso? ¿Qué es nosotros hacemos, bueno, los artistas hacemos objetos a cada rato y no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La relación que tiene con nuestro cuerpo. Luego la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿Cuántas múltiples maneras hay como de hablar de distancia, ¿no? ¿Desde cuántos lugares hay? Luego, ¿qué es el espacio? Bueno, y luego, ¿público qué es? Bueno, entonces, bajo esa lógica, si estamos pensando que solamente estamos construyendo objetos y sujetos, me gustaba pensar que también podemos construir distancias y desplazar al objeto y al sujeto. Entonces, poner la distancia, ¿qué pasaría si la distancia fuera el centro de la experiencia estética? No, y cómo eso puede generar otras formas de existir, no, o otras lógicas en que, un poco conceptual de entrada, un poquito, pero realmente es una lógica muy de diagrama y de baile. O sea, si pensamos que cada uno de esos elementos son lugares movibles, independientes y móviles, entonces podemos simplemente mover de lugar cada uno y genera otras posibilidades de hacer experiencias estéticas. No, muy simple, es muy básico de entrada, ¿no? Entonces luego, y eso lo hago, esto viene más porque lo hago como con momentos de pedagogías o cosas así, porque son más performance colectivos. No puedo ser yo misma distancia, objeto, sujeto, espacio y público. Entonces casi siempre sucede en momentos más o inserciones pedagógicas. Entonces primero lo que me interesaba era entender qué significa cada uno de esos, pero entenderlo con otros, no solamente como conmigo. Luego, ver las posibles coreografías, los posibles movimientos que pueden tener esos elementos específicamente, y luego ver qué elementos podríamos imaginar, no, qué otros, o sea, si yo pudiera imaginar otro elemento, y han salido muchas cosas interesantes como, no sé, mosquito, ¿no? ¿Qué pasaría si un mosquito fuera parte de esa experiencia como de consumo de la experiencia estética? Y cómo ese mosquito, que puede ser distracción, puede también como alterar como
esa interacción. Ahora en Francia alguien ponía como una lluvia, y como la lluvia marcaba la relación del tiempo y del espacio, iba cambiando configuraciones. Entonces, de alguna manera son cosas performáticas, son experimentos performáticos, pero también pueden ser lógicas de construir nuestras formas de existir dentro del arte. No, la lógica misma como de operar. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, el Caribe es una narración histórica, es un cuento. Es un cuento que alguien construyó para nosotros y nosotros seguimos autoexotizándonos o seguimos como performatizando como esa imagen que se creó de nosotros. Y bajo esa lógica de invención, de que es una invención, de que estemos hoy aquí, yo aquí hablando con ustedes allá, el micrófono, todo esto, toda la forma en que vivimos es una invención. Me gusta pensar que podemos inventar, que nos podemos permitir, construir nuevas narrativas y formas, diagramas, otros, de hacer vida. O sea, a lo que voy es que no es una utopía. O sea, muchas veces como estos proyectos se quedan como, bueno, es un viaje de alguien, y mi misión, para mi trabajo, sobre todo es para construir la lógica en la que yo quiero existir, yo y mi trabajo queremos existir de manera más cómoda y plácida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco le iba a traer, podría presentar como fotos de cómo sucede en estos momentos, pero no me gusta mucho presentar cuerpos de otras personas, entonces además también es algo que también lo comparto, porque cada uno me gusta que cada artista o cada persona pueda diseñar sus diagramas o sus formas de, no sé, cada persona tiene un ritmo diferente, ¿no? Hay artistas que duermen 5 días a la semana y trabajan 2 horas, ¿no? Y eso puede ser un método a sí mismo, eso puede ser una forma de hacer vida si lo sistematizas de alguna manera, ¿no? Y así cada uno puede construir o materializar sistemas. Sí, como decía que me aburría esto del arte mucho, creo que es porque, bueno, no voy a hablar, podemos luego platicarlo como juntos si quieren. Pero un poco es eso, es una propuesta que viene de mí, pero la idea es como, es un diagrama para mí, pero la idea es como compartirlo y poner un bicho en la conversación, de que la experiencia también es un lugar a imaginar, o el cómo estamos consumiendo los objetos o las otredades, también son lugares como a construir, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos repitiendo las convenciones del arte cuando realmente a veces ni las entendemos, ¿no? Ni sabemos como qué son? Entonces también podemos imaginar otras lógicas, ¿no? Ya, eso sería. Podemos abrir un poco la conversación si les interesa, o dejarlo hasta acá. Si tienen preguntas. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Por qué el placer tendría que pasar, si entendí bien, por la sexualidad o por un objeto sexual en un museo? No digo que no tiene que pasar por ahí. O sea, cuando digo placer es permitirse construir desde el placer, que no es la sexualidad. O sea, no para nada. O sea, cuando digo a lo mejor un cuerpo que desea plenamente, no necesariamente está atravesado por la sexualidad, para nada. Es que se permite como imaginar desde un lugar mucho más placentero y mucho más rico, mucho más excitante, pero no necesariamente tiene que pasar, para nada pasa por la sexualidad, creo, de hecho. No, lo que pasa era como una pregunta, o sea, y podemos hablar un poco de eso, o sea,
me gustaba pensar si se podía erotizar el objeto tradicional de arte. Pero eso es como una pregunta como de un proyecto como específico. No es que, no tiene que ver con el deseo necesariamente, no. Son como aproximaciones como diferentes como para investigar esa cosa. Además, hay algo que me interesa, el cuerpo es el único lugar que realmente no puedes... no sé, me gusta pensar en el reggaetón, en el baile del reggaetón, porque justamente es un lugar que no se ha podido domesticar de alguna manera, ¿no? Y por eso hay mucho juicio cuando se ve bailar reggaetón, pero quien está bailando, o dembow, o lo que me quieras poner, pero quien está bailando no tiene necesariamente sus juicios, para nada, ¿no? Entonces me gusta pensar en esa cosa de que el objeto en sí mismo está teniendo una experiencia que la necesita, a lo mejor, o sea, pero no que puede ser leída o vista desde afuera con otro tipo como de códigos, no. Va un poco por ahí, pero sí, son cosas diferentes. Ejemplo, placer, a mí me da placer como construir una nueva experiencia, construir un nuevo diagrama, y no tiene que ver como con la sexualidad necesariamente, no, eso puede ser. Hola, me encanta escucharte y escuchar cómo hablas con mucha pasión acerca del Caribe, pero si tuvieras un solo propósito para comunicar a través de tu arte, ¿cuál sería? Ay, Dios mío, se ven serios, pero me llegan ahí a la yugular. Un solo propósito. Yo creo que el propósito es siempre egoísta, ¿eh? No tengo un propósito... Sí, finalmente, bueno, primero me gusta la diferencia, me gusta construir un mundo diferente. Justamente creo que, aunque hablamos mucho de diferencia y de multiculturalidad y todo eso, siempre se queda en la superficie. Realmente hacer vida desde la diferencia es muy complicado, nos interpela mucho, nos duele, es incómodo, ¿no? Pero esa incomodidad se me hace como apasionante, porque ahí tenemos que ceder como un poco todos, ¿no? Entonces, si me dices que un propósito que tenga, primero es construir un lugar donde yo me sienta, construir un lugar mental, si se quiere decir, donde me sienta como plena y cómoda, donde pueda como imaginar libremente, donde pueda... Sí, armar mis lógicas, mis códigos, y luego eso, como soy tan poco celosa como ese proceso, me gusta pensar que cada artista pueda ser igual de celoso, igual de clavado como con sus procesos, y ahí estamos haciendo formas de hacer vida diferentes, múltiples, y así como yo respeto mi deseo y mi forma de hacer vida, también voy a respetar como ese deseo, esa pulsión como del otro, igual que está inmerso como en su viaje, ¿no? Cualquiera como que sea. Entonces, mi propósito personal es ese, es construir como un lugar desde mi placer, desde un lugar donde me sienta cómoda, y colectivamente es, sí, no sé, empujar las diferencias, no, empujar como otras formas de hacer vida. No sé, organizar un poco la locura, no, que no se quede como en locura necesariamente, sino que sea lugares como excitantes, ¿no? Y diversos, de alguna manera. Me hiciste ahí como una pregunta que no la esperaba. Bueno, hablabas de cómo este diagrama puede, en cierto sentido, puede ayudarnos a pensar cómo se consume la diferencia o la otredad, cómo se instrumentaliza la otredad dentro del arte. Y me gustó mucho pensar que hay una especie de espacio de aclimatación, ¿no? Que hay un paisaje, que hay la construcción y la invención de un paisaje también, y que no solo es humano, ¿no? Sino es multiespecie, es toda una ecología en eso. Me gustaría preguntarte cómo te relacionas con eso, ¿no? O sea, no tanto como con la
ni siquiera la subjetividad impuesta o la experiencia corporal, sino justo como lo atravesado que está el cuerpo por otros animales, por otras plantas, por otras tierras, por ciertos climas. Y luego también, por otro lado, como pensar la posibilidad de que esa distancia pueda no ser solo espacial, sino también ética, y que sea como una distancia en las formas de vida, la que se está de alguna manera como bailando, no sé, eso creo. Estoy maravillado, o sea, de verdad, como, sí, te agradezco muchísimo. Gracias, qué lindo, qué lindo. Interespecie, ¿no? Sí. Ok. Me gustan mucho las plantas, pienso con las plantas, me gusta que son muy lentas. Me gusta pensar que tienen una inteligencia otra, que para mí es como una matrix en sí mismo. Tengo muchos helechos, varios tipos, y uno de ellos tiene como una especie de animal planta que tiene pelos y se queda así como en bolita durante mucho tiempo hasta que pueda entender todo. O sea, como la cantidad de luz que entra, la cantidad de agua, cada cuánto tiempo me riegan. Entonces puede durar hasta años como así en bolita y sigue estando vivo, y ya una vez que tenga como todo el radar entendido, entonces se empieza como a salir al tiempo y a la forma que entienda, ¿no? Entonces, no, eso por un lado. Luego, en República Dominicana me salen hongos en la piel, o sea, todo el mundo va a dermatología porque la cosa de hongos, o sea, con la humedad y la temperatura es muy común, y aquí en México se reseca, no, todo es como cremas. Entonces me gusta pensar que el objeto debería, si estoy haciendo un símil de mi cuerpo con un objeto tradicional, y como soy un cuerpo, educado en arte y al mismo tiempo que contamina eso, como mi cuerpo y el objeto se afectan por esa geografía que están ocupando. Como cuando pienso en interespecie, no pienso que somos una cosa u otra, me gusta pensar que somos parte de lo mismo, o sea, y que estamos como, como construyéndonos todo como al mismo tiempo. No entiendo la división, pero patológicamente no entiendo la división realmente, no. Bueno, una última pregunta, perdón. Como en relación a la tristeza que supone ese espacio del trauma, pero también la alegría compensatoria que provee, ¿no? En cierto sentido. Fuera como del esencialismo o de cualquier esencialismo, como realmente pensarlo como una cierta como táctica o estrategia, una cierta en cierta operatividad, eso, como ese propio relato de sí en esa diferencia que el arte como que incorpora de manera súper rápida a ese lugar del que hablamos en el diagrama. O sea, ¿pesa alguna potencia en una especie de como de falsiario de eso? De cuando uno puede contar ese relato de sí, que es verdad, pero también en qué momento se tiene que estar distanciando continuamente de eso y no dejarse asignar. O sea, no sé, como quizás sí, como en una lógica más estratégica, en un plano sistemático hostil, pues. No sé. Realmente yo respeto la forma que utiliza, o sea, respeto a quienes utilizan, y lo digo real, respeto a quienes utilizan el trauma de manera consciente y de manera casi perversa. Perversa, sí, o sea, consciente de qué está sucediendo cuando se utiliza. Y lo respeto muy bien porque formas hay como cuerpos hay. Y realmente pienso desde ahí. Lo que pasa es que a mí no me sirve
yo no lo veo excitante volviendo a... No me mueve, no me hace mover, no. Y luego, sé que en el arte, y más últimamente, hay muchas formas de que la gente utiliza para ir moviéndose y escalando de alguna manera. Y a mí se me hace un poco delicado. Porque sí, justamente una vez que la utilizas y te vuelves mercancía y te vuelves un producto, en tanto mercancía se acaba la moda y pasas de moda, no. O sea, lo puedes utilizar y sirve un momento, 2, 3 años, 5, pero ya luego, ya ¿para dónde más continúa? O sea, ¿qué más trauma vas a agregarle como al trauma? O sea, y que se construye también desde ahí. Creo que es un lugar importante y además creo que es un lugar íntimo, además. Yo creo que me gusta pensar que hay lugares para discutir cuestiones personales, íntimas y dolorosas y amistosas y lo que quiera. Y luego hay lugares políticos, hay lugares donde dejar eso a un lado y hablar desde otro lugar, construir desde otro lugar. Y me gusta como esa separación. O sea, muchas veces sucede que hay conversaciones súper interesantes y hay que no se pueden tocar porque todo se ha vuelto demasiado políticamente correcto. Entonces hay que ser demasiado, al ser demasiado políticamente correcto se pierden muchas individualidades, se pierden muchas formas, no, se pierden muchas voces. Entonces me gusta pensar que no soy víctima, no soy políticamente correcta y no se tiene que entender todo. O sea, no hay que entenderlo todo. Hay lugares como opacos, lugares grises, lugares que se quedan como para mí. Entonces eso se me hace como vital, para mi práctica como personal. Un poco, no quiero decir la palabra ética, pero me gusta la congruencia, de alguna manera, ¿no? En lo personal me hace sentir como cómoda, ¿no? A veces lo soy, otras veces lo intento, o sea, no es que tampoco sea más congruente el mundo para nada. Luego me preguntaban acerca del Caribe, y para mí el Caribe es un lugar, para mí, nuevamente, volviendo como cuáles lugares, o sea, me gusta pensar desde ahí, me hace mover mucho en mi trabajo, pero no es tanto un lugar de visibilidad. O sea, digo que soy profundamente caribeña, pero me gusta lo profundo porque me relaciono desde otros lugares, ¿no? Con esa idea de, justamente con temperaturas pueden ser, con humedades, con humores, desde otro lugar, ¿no? Relaciones de vaivén, no sé, otro tipo de acercamientos. Y en relación, ya para terminar, en relación a la instrumentalización y a las estrategias, a veces hago como un poco de broma con eso y digo, bueno, si necesitas que yo me ponga una piña para hablar conmigo, me la puedo poner, pero es por una deficiencia tuya y no por una falta de capacidad mía, no, o sea, porque es la única forma que tú tienes para entrar en relación conmigo, pero no porque sea la única forma de hablar, no, de estar en relación. Entonces justamente como me gusta poner en evidencia justamente todas esas fórmulas, como esas como trampas un poco que hay como en el sistema, como que los artistas usamos, y que todos, o sea, todos se usa, pero para qué sirve y para qué no. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta?